que, como más o menos le adelanté la clase pasada, tiene varias partes que las vamos a detallar, ¿sí? Ahora, concisamente, vamos a ver aquello que tiene que ver con la cuestión técnica de la acústica, que es lo que yo quiero que hagamos hincapié, porque básicamente es lo que ustedes van a tener que producir para poder obtener los resultados del trabajo práctico. Así que empezamos. Sin antes, por supuesto, digamos, motivar un poco el hecho de la presentación del tema de la acústica, haciendo referencia, como también hemos visto en la clase pasada, un poquito la luz que se muy clarito. La importancia de la ausencia, no la importancia, la relevancia de vivir en un mundo sin ruidos, no solamente por una cuestión de salud, sino una cuestión de bienestar físico, mental, psicológico, y por una cuestión, digamos, de paz interior que es tan importante. Entonces, bueno, un poco el poder del silencio, que básicamente no solamente es belleza, sino salud. ¿Bien? Sigamos. Nosotros vamos a intentar con este trabajo práctico que ustedes puedan comprender lo importante que es, no solamente cuando diseñamos, obtengamos un excelente resultado formal, funcional de un proyecto arquitectónico, hasta estéticamente muy agradable, sino que básicamente el mismo responda a estas necesidades, en este caso de salud de los usuarios de los edificios. Entonces, para eso, lo primero que nosotros planteamos es el análisis gráfico y analítico del aislamiento de un local habitable, entendiendo local habitable aquellos donde hay permanencia de personas, mucha cantidad de horas por una determinada actividad. Una actividad que en este caso hace a la función relevante y principal de un espacio. Si en este caso estamos diciendo universidad, básicamente son los espacios aulas. ¿Está bien? En la universidad tenemos la administración, tenemos los baños, tenemos la confitería, pero no hacen el quehacer último de lo que es la función, en este caso, educar a nivel universitario. En el caso particular, nosotros tenemos un edificio que fundamentalmente es residencial, entonces la idea es que hagamos el análisis de ese local habitable principal en ese lugar residencial. Lógicamente, como después lo vamos a explicar, va a depender mucho del proyecto de cada uno, cuál es la relevancia de ese local principal, porque puede ser desde un dormitorio hasta puede ser de un lugar donde pasamos muchas horas al día, como un estar comedor, donde uno no solamente hace una actividad familiar, de reunión, de almuerzo, de cena, sino hace actividades de tarea, hace actividades hasta, digamos, áulicas, en el caso de familiares y demás, de donde uno pase muchas horas y sobre todo que tenga mucha injerencia en tratar de que nosotros podamos resolver el problema de los ruidos que pueden estar afectando el mal desenvolvimiento de esa actividad. Bien, entonces para eso fundamentalmente la parte técnica de ese trabajo práctico tiene dos partes: la parte gráfica y analítica de ese local habitable y la parte, digamos, de el desarrollo de un ejemplo arquitectónico ya de una sala, para que ustedes puedan verificar mediante acústica gráfica y acústica geométrica el, digamos, desenvolvimiento de la sala que le damos nosotros. Ya está subida a la plataforma, es una por cada grupo, y a partir de ahí que puedan hacer el análisis de comportamiento del sonido. En caso de inadecuada resolución hay que corregirlo. Bien, esas son las dos partes técnicas. Y después la otra parte que de alguna manera es de aplicación de los conceptos, que lo vamos a ver más adelante. Para empezar la primera parte, que es la parte del análisis A, lo primero que vamos a hacer es un análisis a nivel de ciudad, es decir, el sector donde está ubicado cada edificio, para poder identificar, ¿sí?, cuál es el lugar de estudio nuestro, no por una cuestión solamente, digamos, meramente técnica, es decir, de implantación, sino porque necesitamos hacer un estudio de los niveles sonoros que se generan en el espacio exterior y que pueden afectar el funcionamiento de los locales habitables que estábamos haciendo referencia.
Para que esto pueda suceder, vamos a tomar en consideración, aparte de ese análisis, entendiendo que, dependiendo del sector, digamos, no solamente pueden haber actividades que perjudiquen cierto funcionamiento, corralones, empresas metalúrgicas o algún otro tipo de actividad que genere ruido, como también el ruido del tránsito, el ruido de escuelas, el ruido de actividades que hay que hacerlas en el entorno para ver dónde están localizadas en las cuatro, digamos, en los 4 lados de la manzana donde está emplazado el edificio. Luego vamos a tomar en consideración las características climáticas que corresponden en este caso al sitio donde estamos analizando, entendiendo solamente en este caso en particular lo que tiene que ver con la dirección de los vientos predominantes en verano y en invierno en ese sector de incidencia. ¿Por qué? Porque normalmente los vientos que son de mayor velocidad y frecuencia son los que muchas veces acercan el ruido o acercan los sonidos que son, digamos, de muy alta intensidad y lógicamente los introducen dentro de los edificios. Entonces también tenemos que ver y a ver cómo ese ruido o sonido se podría llegar por alguna de las leyes que hemos visto, particularmente ley de distancia o ley de masas, a poder reducir para tener una exactitud respecto al ingreso que tiene a través de la envolvente construida del edificio. Bien, entonces para eso lo que vamos a determinar es las actividades en el entorno, los niveles de ruido, la distancia a la fuente, normalmente en 2 o 3 cuadras a la redonda para poder hacer una incidencia real en función de los vientos que estamos estudiando. Es decir, que básicamente, en el caso en corte, también lo tenemos que hacer en planta, vamos a obtener los niveles de ruido que podemos obtener a esas distancias y que lógicamente, ya sea directa o indirectamente, van a afectar alguna de las caras del edificio. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Bien, sigamos. Nosotros, como elemento de referencia, por eso vamos a tomar esas mediciones, pero para que de alguna manera tengamos una referencia, que es lo que hemos visto en la clase pasada, tenemos los niveles de ruido, de niveles de presión acústica sobre determinadas actividades que son, digamos, ruidosas, cuáles son ese tipo de situaciones que generan y cuál es la sensación que generan sobre el usuario, y qué es lo que nosotros intentamos en este caso, digamos, salvaguardar a las personas que están habitando. O sea, es un elemento de referencia. ¿Por qué? Porque a veces podemos tomar una medición y nos parece extraño o tal vez demasiado alto ruido como para tener de referencia para poder hacer ese cotejo y esa validación de los datos. Sigamos. Bueno, acá está el resto de la tabla, ¿sí? Y los niveles que medianamente podemos hacer como sensibles al oído del ser humano. Sigamos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer una vez que tengamos esos datos obtenidos, como lo vamos a sacar a 1 o 2 cuadras, es poder ver respecto, en este caso, a relaciones directas o indirectas, cuáles son ya sea las reducciones por distancia o por vegetación o por la ley que podamos aplicar, la que puede llegar, digamos, al paramento, a la fachada, digamos, del local que consideramos más desventajoso. Lógicamente, si estamos trabajando en un edificio en altura, tenemos que estudiar las caras que estén expuestas al exterior, ya sea fachadas, contrafachadas o fachadas laterales, si en este caso el edificio estuviera con un perímetro libre. Bien, todas las caras que puedan ser incidentes. Normalmente, acuérdémonos que la incidencia, digamos, más cercana siempre tiene que ver con los elementos que son más próximos al edificio. Es decir, si bien podemos estudiar el ruido de la manzana del lado, porque genera a lo mejor una escuela y demás, generalmente en la mayor parte de los contextos, salvo que esté en la manzana del edificio, siempre es el ruido vehicular el que más directamente influye, pero hay que hacer el ejercicio de, digamos, las reducciones que corresponden en cada caso. Entonces, bueno, estudiar los ruidos por distancia, ¿sí?, que podemos llegar a tener en este caso, en los casos particulares de ese edificio. Y en el caso particular de edificios, por ejemplo, que tengan, como el edificio de la Leguizamón, que tienen 2 torres, digamos, tomemos, digamos, el análisis para el edificio completo y después vamos a tomar, digamos, aquel que se ve más perjudicado, ya sea o la torre frontal o la torre posterior, para hacer el análisis lo más cercano a la realidad posible, ¿sí? O sea, el más perjudicial.
Sigamos. Bien, entonces, una vez que tenemos todos los datos, ya ahí en planta va a aparecer la planta tipo del nivel del edificio con el que consideramos más desventajoso. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que no todos los edificios tienen la misma situación, pero el nivel de ruido que a lo mejor, estamos hablando del edificio de la Leguizamón, llega al primer piso, a lo mejor no es tan sensible, a lo mejor digo, el de la calle, el de tránsito, que creo que para mí es exactamente el más sensible, pero como tal vez puede ser el del propio estacionamiento del edificio, y lo tenemos dentro del mismo. Entonces, pues digo, hay que hacer todas las evaluaciones posibles. Entonces, tomamos el piso que consideramos el más perjudicial, ya sea edificios que están normalmente por arriba del nivel de todas las construcciones, ya sea cuarto, quinto o a nivel del último piso habitable, o si ustedes descubren que está dentro del propio edificio la situación más crítica, bueno, la planta baja del edificio y tomar las 3, 4, 5 o 10 mediciones más sensibles para poder ver cuál es la realidad. Lógicamente, en este caso en particular, no van a poder entrar al edificio, porque lógicamente no les van a dejar entrar, pero sí tratemos de ponderar en función del nivel de ruido de la calle, cuál podría ser el nivel de ruido de ingreso de los edificios en función de la tabla que estamos analizando. Es decir, tratemos de solucionar el tema de los datos que no podemos obtener con datos que podamos ser admisibles en el nivel de estudio. Bien, entonces ya tenemos cuáles van a ser las caras expuestas. También ustedes tienen la respuesta tecnológica y constructiva, que es la envolvente del edificio, es decir, en el local más desfavorable que ustedes tomen, habitable siempre. Veamos si la situación más desfavorable puede ser una cara que sea totalmente, digamos, aventanada o con mucho cristal o vidrio, o si es un muro heterogéneo, es decir, cuál es la tipología constructiva para poder, digamos, encontrar después lógicamente el nivel de reducción de ese elemento constructivo, tanto de las fachadas posteriores, frontales o laterales. Bien, por supuesto, siempre verificar la ley de reducción por distancia sobre la fachada que se considere que tenga incidencia y determinar cuál es el nivel de ruido con mayor intensidad y frecuencia que llega al paramento que ustedes han definido como paramento de estudio. Es decir, por ahí a lo mejor si yo digo, tengo un edificio en esquina, supongamos, puedo tener un nivel sonoro sobre una calle y otro sobre otra. Entonces, el nivel sonoro, lógicamente, que es el más próximo, incidirá más sobre una cara que sobre la otra, pero a lo mejor pertenece al mismo local. Bien, entonces tendremos que ver cuál es el nivel incidente mayor, ¿sí?, para poder ver cuál es el más perjudicial para estudiar el ruido interior, ¿sí? Siempre es el nivel más alto. Y por supuesto, teniendo en cuenta la situación tecnológica y constructiva del edificio. Bien, entonces, ahí es donde ustedes, ¿sí?, van a, digamos, hacer uso de los recursos que después les voy a explicar para determinar la intensidad sonora o sonora simulada, ¿sí?, de lo que podría ser ese nivel de ruido. Bien, sigamos. Después ya les voy a explicar por qué estoy diciendo simulada. Bien. Entonces, ya sabemos cuál es el nivel de sonoro que llega a esa cara de ese local del edificio que estamos haciendo como propuesta de estudio. Ahí lo que tenemos que descubrir, básicamente, es cuál es el elemento constructivo que vamos a analizar. Es decir, ¿es un elemento, un muro heterogéneo, es un muro homogéneo? ¿Qué características para poder entrar en alguna de las tablas y poder ver el nivel de aislamiento, de reducción sonora que estamos teniendo? ¿Bien? Y lógicamente poder verificar que se da por cumplimiento la reducción por ley de masa. Es decir, en función de la masa del elemento, cuánto tenemos del nivel sonoro en la cara externa y cuánto tenemos en la cara interna, que es la que finalmente va el nivel sonoro a ingresar en el espacio interior, ¿sí? Es decir, vamos desde afuera hacia adentro. Bien, sigamos. Entonces, para poder nosotros poder evaluar cuál es la situación del edificio, lo que vamos a establecer es cuál es la situación del nivel de ruido admisible también dentro de ese local, porque no es lo mismo el nivel de ruido admisible en un dormitorio que en un estar comedor.
En algunos toleramos un poco más de ruido que en otros. En otros necesitamos mayor silencio para la actividad. Entonces, para poder responder a esa actividad, ¿qué es lo que yo voy a poner? ¿Cuál es el nivel de ruido interior que yo tomo como admisible? Ustedes lo deberán justificar por qué, en función de las tablas que se han dado en la clase pasada, las que están anexas a toda la información del trabajo práctico, para establecer igual que el nivel de ruido exterior menos la aislación del envolvente, a ver si es equivalente y podemos obtener el nivel de aislamiento sonoro. Si el nivel me llega a dar más, quiere decir que tengo que hacer una propuesta de corrección de aislamiento para poder solucionar el problema del nivel de ruido interior. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien, sigamos. Entonces, lo que ustedes finalmente, ¿se acuerdan con el corte que empezamos? Ustedes lógicamente van a hacer un corte de implante en donde van a decir el nivel sonoro en el espacio interior es tantos decibeles, el nivel que me incide, la aislación del edificio, lógicamente, se hace cero. Por ejemplo, ¿quedó claro? O estamos proponiendo una solución a ese elemento. Lógicamente, hay en el trabajo práctico y en la plataforma y en la clase una serie de, digamos, normas que se les han ido dando, ¿sí?, como elemento de referencia. Nosotros normas locales no tenemos. Tenemos una norma del Código Ambiental de 1980, que lógicamente nunca se readecuó en el municipio, si bien tenemos un código urbano ambiental, pero nada de ese al respecto, pero sí tenemos una normativa que es, digamos, general de base, mucho más exigente que la normativa de las normas ISO o las normativas, en este caso, normas DIN o demás, que bueno, están estableciendo valores, ¿sí? De todos modos, yo les puse las normas nuestras, ¿sí?, pero estos son los niveles, fíjense lo que es dormitorios, todo lo que tiene que ver con vivienda, se los puse, estos son los niveles ideales para que ustedes puedan tener como elemento de referencia. Bien, normas locales certificadas no tenemos. Sigamos. Bien, bueno, y acá les puse el caso de lo que teníamos en la normativa de esa época, se la extraje del código y esa era la que teníamos en ese momento. Ustedes se dan cuenta que la que yo les acabo de poner anterior es mucho más, digamos, específica y es mucho más detallada. Esta es muy genérica, la residencia 55, pero no decía si en horario diurno, nocturno, entonces la otra es mucho más adecuada para poder hacer algo un poco más de realidad. Bien, sigamos. Bien, esta norma que está acá, que es la que de alguna manera tiene coincidencia con la anterior, es un proyecto que se hizo en el año 2007, ¿sí?, cuando estaba en boga todo lo que es el PIUA y demás, pero nunca se lo colocó en el plan urbano ambiental. Yo participé en varias de esas charlas que se hizo viendo qué es lo que se iba a hacer. Bueno, en alguna exposición que se hizo esto es lo que se iba a tratar, nunca se lo puso, pero sí creo que es oportuno ponerlo porque van a ver que es muy coincidente los valores a la primera que yo les puse que son las normas DIN, ¿sí? Entonces, para ver que ya estábamos en el mismo camino, ¿sí? Así que bueno, sigamos. Bien, acá hay un ejemplo, un ejercicio para que ustedes, digamos, lo tomen como guía, ¿sí?, para obtener ambientes acústicamente confortables. Eso está sacado de la norma, y que es necesario diseñar elementos de acuerdo al nivel de ruido exterior. Por eso les estaba diciendo cuando empecé a exponerle que es importante que cuando estemos diseñando también tomemos en cuenta no solamente la arquitectura, sino también las condicionantes ambientales. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, dice, suponiendo que un nivel de ruido exterior de 85 decibeles, que no es descabellado en nuestra ciudad, en el exterior, y que se deseen 40 decibeles en el interior, que tampoco es descabellado para las actividades que realizamos. Sería necesario un muro aislante de 45 decibeles que representa, por ley de masas, 160 kilos por metro cuadrado a una frecuencia en Hz de 250, que básicamente son los sonidos medios, y esto se puede cumplir casi exclusivamente con muros de ladrillo u hormigón. O sea, básicamente ustedes ven que hemos resuelto el tema del aislamiento de ese muro, que en este caso era el que ustedes
están, digamos, como desafío teniendo que evaluar. ¿Quedó claro, verdad? Es decir, el ejemplo que hacíamos del análisis. Bien. También es importante, si bien no está subrayado, pero que debe considerarse que se menoscaba o anula la buena aislación, ya lo hemos visto en la clase pasada, de un elemento si existen aberturas. Y eso lo hemos demostrado en la clase anterior. O elementos débiles, tanto como puertas, ventanas u otras, por las cuales el ruido pasa fácilmente, inclusive por sus juntas. Es decir, por toda la falta de estanqueidad que hay en los elementos constructivos. Bien, o sea que ahí tenemos pérdida de aislamiento. Sigamos. Bien, entonces bueno, acá tienen como elemento de ayuda, si ustedes quieren buscar, y si ustedes buscan otros ejemplos que no sean estos en función de sus estudios, por supuesto anexan el link, la página, la ley, la norma o el elemento que estén tomando como elemento de referencia para su estudio. Esto es lo que nosotros manejamos en el medio local, ¿sí?, respecto al aislamiento acústico de muros cerámicos, en este caso de ladrillos huecos. Bueno, entonces por supuesto que está sacado por las fábricas que fabrican ladrillos. Entonces, bueno, es el aislamiento que ellos dan. Entonces tenemos los distintos tipos de muros y espesores, ustedes tendrán que reponer cuál es el suyo, el tipo de característica del muro con sus características de espesor, si es un muro revocado y qué tipo de revoque se puede estimar, y lógicamente el aislamiento que tiene en decibeles, es decir, como una ayuda como para que puedan resolver fácilmente esta cuestión del trabajo práctico. Sigamos. Bien, también tenemos dentro de lo que es la ley de masas, también la norma me da algunas indicaciones que me dicen que la aislación de elementos de acuerdo a la ley de masa. Tenemos algunos ejemplos, si tenemos muros de albañilería de 14, hormigón de 14 o losas de hormigón. ¿Por qué estamos tomando losa? Porque también podemos tomar el último piso para el análisis. Entonces digo, depende de la situación que estemos analizando. Y en el peor de los casos, que tengamos algún análisis particular, por ejemplo, algún piso, que no es el caso de ustedes, pero sí, lo estoy explicando, si tuviéramos algún punto que quisiéramos estudiar o que ustedes quisieran analizar, por ejemplo, un último piso que tiene todo un cerramiento de, llamémosle, de estructura metálica y vidrio, se buscan los elementos en particulares que lo componen y por la fórmula de aislamiento se lo puede calcular, porque si hay algo especial. Sigamos. Antes que lo pasen mal. Siempre tengamos en cuenta la frecuencia, ¿sí? No tomen las frecuencias extremas porque no tenemos que tomar las frecuencias que se dan en la calle, que es la de los sonidos medios, ¿sí? Aproximadamente los 250 Hz. Si estuviéramos o tuviesen que hacer alguna vez el cálculo de una sala de, no sé, de audición de música o una radio o alguna sala de exposiciones donde haya, digamos, exposiciones, digamos, orales o musicales, lógicamente ya tendría que ver el tipo de frecuencia sonora para, lógicamente, poder aislar ese tipo de ruidos, ¿sí? Pero nosotros en el común de los ruidos urbanos, con los 250 Hz es el ruido ponderado dentro de la ciudad. ¿Sí? Sigamos. Bueno, acá tienen otros. Estos son elementos simples, es decir, tabiquería, ¿sí? Tabiques de hormigón, tabiques de, en este caso, todos son de muy pequeño espesor, 11 centímetros, todo 11, 14, o sea, normalmente 8 centímetros y 4 centímetros, o sea, todos son elementos para poder sacar de algún elemento constructivo en particular que uno quiera obtener, ¿sí? Y fíjense ustedes, bueno, los últimos, que por ahí son elementos de referencia, por supuesto, el vidrio común de 4 milímetros, que generalmente ya para este tipo de edificios no se usa, aparte por el tamaño, básicamente por la exposición a los vientos, ya lo mínimo que se usa son 6 a 10 milímetros, o sea que, digamos, esto es para componer un elemento constructivo, ¿sí? Pero bueno, tienen los datos para poder sacar. Sigamos. Bien. También un dato importante, porque por ahí alguno llega a tener o quiere hacer una propuesta de cambio, en el caso de elementos como ventanas o en este caso de elementos livianos, los vidrios simples producen aislamientos inferiores a los 25 decibeles y los más gruesos, normalmente de 6 decibeles a más, salvo que tengan capas que son mucho mejores, los mínimos son de 35 decibeles, ¿sí? Son los dos rangos que tenemos en la tecnología en el mercado. Bien, sigamos. No, eso me lo puedo ver más.
No sé si funciona. Ahí está. Listo. Bien. Supongamos que no nos viera bien la respuesta del edificio, del elemento constructivo y del nivel de aislamiento. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una propuesta de mejora para validar de que estamos cumpliendo los objetivos, que es por lo menos que el nivel de aislamiento de 0. Es decir, no tenemos ruido que estemos ingresando al local, ¿sí? Entonces, algunos elementos de tabiquería o algunos elementos de cerramiento de muros si son en seco, ¿sí? Algunas opciones que pueden llegar a considerar si tuvieran que hacer una propuesta de mejora para el aislamiento de ese edificio, ¿sí? Sigamos. Bueno, y acá dentro de las propuestas de mejora, que ya lo habíamos visto como ejemplo, supongamos, ¿sí?, que hacíamos referencia a si hay que hacer una mejora, y se acuerdan que habíamos puesto el ejemplo de un muro aislante de 45 decibeles, por ejemplo, también la envolvente del edificio, si hubiera que mejorarla, con un muro de hormigón de 14 centímetros para 250, fíjense, casi estamos en 6,5 decibeles más de aislamiento. Es decir, buscar un elemento constructivo de los del mercado para poder dar respuesta al edificio. ¿Quedó claro hasta ahí lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? No tienen que analizar todo el edificio, tienen que identificar cuál es de los pisos el local más afectado por los niveles de ruido del exterior, sacar los niveles por distancia y aislamiento de masa, ver cuál llega al nivel, por ejemplo, de vegetación, cuál llega al espacio exterior del envolvente, ver qué nivel de ruido interior yo quiero como admisible, ver cuánto reduce y ver si cumple la fórmula de que el nivel es 0, ya para que no haya ingreso del ruido exterior. ¿Quedó claro, verdad? ¿Nadie tiene dudas? Perfecto. Sigamos. Bien, vamos a la parte 2. A la parte 2 del trabajo. Vamos a analizar un paramento, ¿no es cierto? No, no un paramento, un local habitable. Un local habitable. ¿Cómo hacemos cuando, sé que ya lo dijo, pero cuando tiene claramente, o sea, restamos a lo que nos da el muro, también lo restamos lo que daría esa abertura? Le restás a lo que da el muro la abertura. No, vos tenés que sacar, digamos, un nivel de aislamiento ponderado en función de la superficie que tenga de diferencia entre lo que es mampostería maciza, llamémosle, menos lo que es abertura o el tipo de carpintería que tenga. O sea, si vos decís, no sé, ustedes vieron que a veces las fachadas es una combinación de materiales, ¿sí? A veces tiene, no sé, supongamos un detalle de lo que es una placa en seco, a veces tiene todo un paño, digamos, corredizo o tipo curtain wall, y a veces abajo tiene un antepecho, no sé, de mampostería. Bueno, tendré que ponderar esa superficie, pero lo veo en el plano, y ver cada uno de los elementos y hacer un promedio de lo que es la ponderación del aislamiento de ese muro, de ese paramento, digamos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Pero vuelvo a repetir, es de un local, no es de un muro. Si estamos analizando, por ejemplo, una planta de un tercer o un cuarto piso, donde la mayor parte de nuestros edificios se retiran, se retranquean por norma, al piso de abajo le está quedando también el tipo de la terraza, que también tengo que ver la incidencia que tiene el ruido. O, en este caso, por ejemplo, al del último piso está analizando el piso de la terraza accesible o inaccesible. O si es un local en esquina, a lo mejor el muro que da sobre uno de los laterales. O sea, todo lo que es envolvente expuesta al exterior que puede incidir los ruidos. ¿Bien? ¿Quedó claro? Es un local habitable. ¿Bien? Sigamos. Vamos a hacer ahora el desarrollo de la sala. Sala que ustedes, pues yo voy a poner una sala cualquiera, ustedes van a ver la que tienen asignada por grupo, que tienen todos los planos en CAD, o sea que básicamente lo pueden también resolver de esa manera. Bien, lo primero que tenemos que ver es la forma de la sala. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque la mayor parte de los ejemplos que les pasé, la sala no está sola, la sala no está sola en el mundo, la sala tiene un hall de entrada, tiene áreas de servicio, tiene sanitarios, tiene un montón de áreas de apoyatura. Entonces yo lo primero que tengo que hacer hincapié es mi sala y poder identificar el perímetro y el área de la sala, específicamente para tener claridad cuál es. Luego voy a hacer
análisis de las características de la envolvente interna, es decir, si veo que hay en algunas que tienen algunos detalles, elementos salientes o no, o que tienen, digamos, algunas son trapezoidales o son con alguna forma, digamos, poligonal, ¿sí? O si tienen alguna resolución constructiva en particular. Creo que hay uno de los ejemplos, en la cubierta tiene una estructura metálica y un cielo raso plano. Habrá que ver si realmente nos sirve o no, o hay que corregirlo. Es decir, hay que mirar toda la cuestión constructiva, pues están los cortes y las plantas para que puedan analizar de todo lo que es la envolvente interna. Y lógicamente hacer una descripción de esa situación de partida. De esto partimos, veamos si responde o no la sala. Luego vamos a hacer el ejercicio de acústica geométrica, es decir, en la acústica gráfica y acústica geométrica, en planta y en corte, vamos a estudiar mínimamente, creo que les puse por ahí en la otra descripción, mínimo considero que deben ser por lo menos 5 puntos por cada lado de la sala para que pueda ser, porque hay salas que son, digamos, de distintas formas. Entonces, por lo menos, entendiendo la fachada interna, fachada y contrafachada y las fachadas laterales, ¿sí? Es decir, todo lo que es la envolvente de la estructura interna de la sala. Y por supuesto lo mismo para lo que sea la cubierta y lo mismo para lo que es el piso. ¿Bien? Vamos a verificar el camino directo del sonido y el camino indirecto y reflejado y verificar las ausencias de eco. Ustedes después van a ver la fórmula para poder obtenerla. Y de acá está todo el listado de lo que hay que hacer. Vamos a determinar y vamos a sacar conclusiones de la situación de aislamiento y comportamiento de la sala. Es decir, después que han hecho el análisis gráfico, harán una conclusión de decir, la sala tiene en toda su área de oyentes una distribución adecuada, uniforme, armónicamente distribuida, o solamente todos los sonidos están concentrados acá y del fondo nadie escucha nada porque todos se van a la pared del fondo. Ustedes su análisis gráfico lo tienen que poder observar. ¿Bien? Después vamos a, en este caso, de tener problemas con sonido en la sala, porque hay zonas que están muy concentradas o zonas que no llega el sonido, corregirlos gráfica y analíticamente, adjuntar detalles de la propuesta y con qué tipo de propuesta tecnológica y constructiva ustedes lo van a resolver, con qué tipo de paneles, si son paneles rectos, curvos, en qué posición y qué tipo de paneles van a hacer incidir, si son curvos, cóncavos, convexos, etcétera, etcétera, para poder verificar lo que distribuye el sonido a la parte que le está faltando. Es decir, toda una respuesta gráfica y digamos en este caso con una respuesta técnica, geométrica, que permite ver que responde la sala correctamente a la propuesta de que tenga una correcta distribución del sonido. Sigamos. Entonces, lo que ustedes finalmente van a hacer es tomar, yo digo, mínimo 5 puntos en cada lado de la sala. Bueno, acá se lo hice en perspectiva, no quiere decir que ustedes van a hacer en perspectiva. Después lo van a ver en planta y corte, pero básicamente tengo que ver el estudio de cómo se distribuye en función de dónde está el punto de emisión sonora. Metodológicamente, con la fuente prima, que se acuerdan que hemos visto, para poder, digamos, reflejar la distribución correcta. Si lo quieren hacer con rayos de colores a cada uno de los puntos, no hay problema. Mientras quede claro, no hay ningún inconveniente. Sigamos. Entonces, acá les vuelvo a recordar cómo la distribución del sonido, en lo que hemos visto en las partes curvas, está con el método, ¿sí? O sea, para los que no se, la clase pasada no vinieron, ¿sí? Y distintos tipos de salas para que vean, por ejemplo, si la sala fuera como este, miren el problema que hay acá. Acá no llega nada. Hay que resolverlo, ¿sí? O, por ejemplo, acá llegan, allá también, y acá no hay nada. O sea, hay distintos tipos de salas, y si acá verificamos, esta sala tiene una buena proporción. ¿Ven? Si siguen haciendo varios puntos, mínimos tienen que ser 5, menos que eso no sirve. ¿Sí? Entonces deberíamos hacer, no sé, un punto más acá, 2 y uno más acá, o sea, mínimo 5 para ver si hay toda una correcta distribución a lo largo de distintos puntos. Profe, en el caso 2, donde tenemos el trapecio, el local, cuando proyectamos la primera línea de sonido, después tiene que ser simétrico, pero perpendicular a la pared inclinada. ¿Cómo es? A ver, volví a repetir la pregunta. O sea, vio que hace la proyección del sonido. Que el camino indirecto del sonido, o sea, este me decía, ¿no? Sí. Tenés la fuente, la emisión sonora, camino directo. Y ahí tiene que ser una línea perpendicular al muro y de ahí es simétrico.
No, de ahí tenés, a ver, no sé, fíjate si hay una explicación teórica, no, tanto de aquí. No, ¿sí? No, esta es la clase anterior. En la clase anterior yo expliqué cómo se distribuye el sonido. Tenemos, Mercedes, borramos un poquito el pizarrón en la botana, ¿sí? Yo tomo un paramento, supongamos que sea esta pared lateral, yo estoy metiendo el sonido acá, ¿sí? Y yo tomo 5 puntos de estudio sobre esa pared, P1, P2, P3, P4, P5. Entonces, yo para poder estudiar sobre ese plano continuo, porque no cambia la traza, la pendiente es una sola, no todas las salas son iguales, acá es una sola, ¿yo qué es lo que tengo que sacar? Tengo que sacar desde mi punto de estudio una línea auxiliar perpendicular a ese muro, continuarla, tomar la distancia y sacar la fuente prima. Y con la fuente prima puedo, supongamos que sea una sala así, o supongamos que sea una sala así. Acá está el punto de emisión sonora y acá está el punto de emisión sonora. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar? Punto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Punto 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para todo este plano que es continuo, solamente lo puedo hacer cuando es continuo, traslado la perpendicular, tomo la distancia, esta es la fuente prima, estas distancias A y A son iguales, ¿sí? Entonces, para cada uno de los puntos de incidencia, aquí va para allá, aquí va para allá, aquí va para allá. ¿Alguien empieza un problema? Aquí va para allá, pendiente, por supuesto, va para allá. Todo esto está en problemas. Ahora veamos esta sala. Perpendicular, tomo la distancia, fuente prima. Entonces, para este primer punto va para atrás. Por supuesto, después otro hay que seguirlo para ver dónde termina, ¿no? Este y este. Porque cuando va, ¿se acuerdan cuando hablábamos del tema de que va reflejando en cada uno de los puntos? Seguramente sacará el de acá y dará para allá, entonces ese sonido a mí no me sirve, no llega acá. Entonces, ¿qué pasa con un sonido como este? Tengo que desgastar, tengo que absorber porque no me sirve, no llega al público. Va, digamos, reflejando en cada uno de los elementos envolventes y lo tengo que desgastar en algún punto. Ya no me sirve para llevarlo a la sala. ¿Bien? Lo mismo que lo llevan atrás. Después, este viene acá, 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 este viene acá. ¿Estamos? Tengo que ver que haya una distribución correcta. ¿Esa es la pregunta? Bien. Bien. Entonces, acá les he puesto ejemplo de varias salas. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en la parte de la curva? Que siempre son las únicas tangentes en varios puntos, o sea que cuando van tantos puntos tengo que sacar, tantas tangentes tengo que tomar, porque lógicamente la curva tiene puntos que son particulares. ¿Bien? Voy a dar el ejemplo de la universidad. Bien, por ejemplo de la otra sala, seguimos. ¿Qué pasa cuando la sala es curva? Fíjense cómo se concentra todo acá, también tiene un problema. ¿Por qué? Porque está acá, todo el sonido le va a llegar a él. Nosotros podemos escuchar el reflejo de todos los puntos incidentes. Bien, sigamos. Bueno, así debería quedar la sala de ustedes, el estudio en planta y en corte. ¿Sí?
Y lógicamente, si no, como se los di en la clase pasada, habría que corregir para que, si no es el cielo raso recto, porque a lo mejor no sirve de la sala, que es donde partimos, cómo debería dar la forma para que haya una distribución en todos los puntos de los extremos de la sala. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Sí? Sigamos. Bueno, algunas de las salas que le di más o menos tienen estas características, es decir, una sala pequeña, tampoco son grandes salas las que les he dado, no es un auditorio y una filarmónica, ni mucho menos, son salas pequeñas, pero sí lo que no tienen que dejar de poner la sala vacía. La sala tiene que estar con ocupantes para que ustedes se den cuenta del problema. Para que se den cuenta realmente que yo, por ejemplo, fíjense ustedes, estos paneles que están acá abajo, yo lo he hecho en colores, este con rojo, este con verde, fíjense, o todos van acá y si no ya van atrás. Todo esto no hay camino reflejado. Y siempre el camino directo y el reflejado tiene que incidir de manera de reforzar el sonido. No alcanza con el camino directo. Y por supuesto a este de acá, vuelvan en la próxima audición y siéntense adelante. ¿Qué quiere que les diga? No van a escuchar nada. Entonces tiene que estar correctamente distribuido por todas las personas. ¿Bien? ¿Cuál es, digamos, un poco el rango que después lo vamos a ver cuando saquemos? Creo que estaba el tema para corrección de ecos. ¿Sí? El camino directo, es decir, para que haya una acústica directamente de lo que yo hable a ustedes, el camino directo es 10 metros. Eso es lo que está estudiado. Todo lo que está por atrás tiene que apoyarse por el camino reflejado, porque si no, lógicamente no llega. Entonces, una sala para poder ser tratada necesita camino directo y camino reflejado que lleguen en el mismo momento, que eso es lo que vamos a verificar cuando vamos a asegurar que no haya eco. Bien, sigamos. Bien, esta sala más o menos parecía ser una sala, pues yo decía, tomemos nosotros la sala, porque todo lo otro son funciones anexas, descubramos cuál es la sala lo primero, ¿sí? Bueno, ustedes no lo van a ver acá porque está muy suavecito, esa es la intención, están todos hechos los puntos de estudio. Y acá se puede decir que hay una distribución equilibrada de los sonidos indirectos, o sea, llegan perfecto a la sala. ¿Sí? Están todas en línea suavecita en gris de canal. Y acá están, ¿ven? Están todos los puntos, están todos estos. Hay una distribución equilibrada a lo largo, pero fíjense la proporción que tiene la sala. Esta proporción de la sala tiene 10 metros. O sea que todos con el camino directo están escuchando el sonido. Ya cuando tenemos salas más largas, ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Entonces, pues hay que verificar eso. Bien, sigamos. Bueno, y acá, para que ustedes vean, ¿sí?, cómo muchas veces un cielo raso normal se corrige con paneles, que es por ahí lo que van a tener que ustedes ver si deben corregir, sobre todo la parte del cielo raso. ¿Ven? Para que haya una distribución correcta, la forma de los paneles va distribuyendo equitativamente, ¿ven? O sea, todos son sonidos que van llegando a las distintas butacas que van en perpendicular. Eso es lo que hay que lograr. ¿Bien? Sigamos. Bueno, y lo que van a comprobar, que es lo que decía uno de los puntos, creo que el punto 4 o 5, que no haya ausencia de ecos. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado la otra vez de la garganta del diablo, que se empiezan a repetir los sonidos y se superponen? Y llega a generar una inteligibilidad de los sonidos reales. Entonces lo que va a hacer, vamos a verificar eso. Yo voy a tomar el camino directo y el camino indirecto cuando ustedes hayan sacado todo el desarrollo correcto de los puntos y de lo que serían los paneles, en este caso de la sala del cielo raso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El sonido reflejado, ¿sí?, el sonido reflejado, no está marcado, ¿sí?, tiene que ser menor o igual que el sonido directo, más 17 metros. Si eso nos verifica, quiere decir que cada punto de lo que ustedes van a estudiar ahí, escuchan correctamente. ¿Bien? ¿Vamos? Va a depender, por supuesto, de la forma de la sala, lógicamente, y de las distancias que hemos diseñado con ese elemento para que lleguen a todos los puntos de la sala. Hay que hacer esa verificación. Sonido indirecto menos el directo más 17 metros. Así es la forma. ¿Bien? Eso lo tienen que verificar. ¿Está correcto?
¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces, ¿hay algo más? Bueno, la idea fundamentalmente es que cuando ustedes, si hay alguien que quiera hacer alguna perspectiva o no, podamos ver una sala que esté correctamente tratada, no solamente con su propio equipamiento, porque una sala sin equipamiento no se puede analizar, balcones y demás, y por supuesto con los tratamientos que tienen, ya sea en paredes, en techos, cortinados y demás, una sala. Es decir, la tengo que ver completa en la información que ustedes nos den, ya sea porque hayan absorbido el sonido que iba atrás o el sonido que iba al fondo, y porque distribuyen correctamente la forma de la sala. El que quiera hacer un 3D, espectacular, y si no, por lo menos en planta y en corte. ¿Bien? Sigamos. Bien. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo también para que ustedes vean también. Fíjense, por más que una sala alargada, está verificando en todos los puntos la distribución correcta de los cielos rasos. ¿Ven? Entonces, hay que ver cuál es el tipo de cielo raso que corresponde a la sala. Bien, creo que no hay. Bien. Y este la está pasando de mí. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno. Apaga la S. Ahora poné ese que dice grandes salas. Sí, sí, se va. Sí, a ver. No, le va. Bueno, acá vamos a ver como un dato de color, ¿sí? Hay muchas salas en el mundo nuevas y que están muy bien tratadas, pero vamos a ver una sala clásica, que en este caso, bueno, lo conocemos todos, nuestro Teatro Colón, categorizado como la mejor acústica de ópera del mundo, ¿sí? Que fue construido el 25 de mayo, inaugurado el 25 de mayo de 1908. Veamos. Es un teatro para tener en cuenta. Veamos algunos ejemplos de otras salas. Lamentablemente de este teatro no hay análisis gráfico, acústica gráfica y geométrica, siempre lo estoy buscando y siempre lo sigo, creo que en algún momento lo voy a encontrar, pero bueno, no hay hasta ahora. Sería bueno encontrarlo. Bueno, ahí les estoy mostrando cómo es la sala específicamente, todo lo otro, fíjense que es básicamente el edificio, ¿sí? Pero básicamente esto es la sala. Es la sala de múltiple altura, es en la parte del escenario y la retroescena, y ese es un corte de sección por la sala. Los balcones, ¿sí? Bueno, esa es la fachada, ahí está la sala llena y la sala vacía, ¿no? Con su diseño particular y con el detalle de... Eso fue cuando se hizo la remodelación. Es un hermoso teatro. Sigamos. Bien, veamos a esta que es la que más es conocida por su estudio de la acústica y después de su remodelación, que es la Filarmónica de Berlín, que fue en su primera inauguración en 1963 y en el 2009, creo que fue, 2009-2010, fue su, digamos, readecuada a acústicas más modernas y con estudios ya con software y demás, ¿sí? Pero bueno, es una muy buena sala. Vieron algunas correcciones que se hicieron, pero es una buena sala. La particularidad que tiene, que es una sala, digamos, exclusivamente poligonal, cada una de sus partes, que lo van a ver en planta, son polígonos que se van, digamos, distribuyendo a distintas alturas. Fíjense que tiene el cielo raso, bueno, este es el techo original de la sala, su primer cielo raso, y este es el cielo raso puesto después de la remodelación, ¿sí? Es decir, una sucesión de cielos rasos, ¿sí? Fíjense la altura que está teniendo, el punto más alto, muchas veces más que la altura de uno de los pisos de la sala. Bueno, hay varios cortes de la sala, esa es la imagen exterior, no es una imagen demasiado, digamos, relacionada con lo que podría ser una imagen de un teatro o de una filarmónica, ¿sí? Pero bueno, es el reflejo de su forma exterior, la que estamos viendo en la fachada. Sigamos. Bien, ahí está el estudio de acústica gráfica y geométrica, hecha para que ustedes vean que se hace, eso se hizo en su momento, ahora ya los estudios son totalmente digitales, pero cuando se hizo en su momento se hizo el estudio de cada uno de los puntos, ¿sí?, de la sala, y ven que la distribución es totalmente armónica, es decir, en todos los puntos de una de las secciones, porque se hicieron 4 cortes, en cada uno de los puntos todos tienen un punto de reflexión sonora. Y después había una reflexión de
digamos, un panel que se puso en particular porque se quería incidir que es el oscuro, ¿sí? Pero todo lo que es el marrón que vemos debajo en clarito es todo el estudio normal de la sala, ¿sí? Después se hizo hincapié en un punto más. Pero todos están estudiando, ven, con la acústica de la fuente prima que estamos viendo. ¿Cómo es ese estudio? Es decir, cómo se hace esto, sigamos. Se estudia de esa manera. Yo lo hice sobre uno de los gráficos que estaba ahí, ¿sí? Entonces, es mío ya, no es de ellos, ¿sí? Entonces yo, ¿qué es lo que puse? Directamente estudié un punto que yo quería estudiar, punto 1, punto 2, punto 3, 4, 5 y 6, siempre 5 es lo mínimo que tenemos que estudiar. Acá no podemos decir por lados porque hay muchísimos lados, hay que hacerlo más, pero bueno, gráficamente para que se vea. Entonces estudié el punto 1, estudié un punto superior, ¿sí? Sobre la traza de la sala, la fuente prima, donde incide. El punto 2, el punto 3, el punto 4, que bueno, digamos, no nos ha dicho todo porque si no están, el punto 5 y el punto 6. O sea, he ido tomando 2 por sectores, 2 de un lado y 2 del otro, ¿sí? Para estudiar cada uno de los puntos. Y ven que en general están distribuidas bastante coherentes en todas las salas, con este resultado de los paneles que hay que ir sacando uno por uno, porque lógicamente cada una de las trazas del polígono curvo es distinta. ¿Bien? ¿Qué es lo que nosotros sacamos como conclusión de ese estudio? Que es lo más importante, que la distancia del sonido indirecto, que es lo que necesitamos para el eco, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, ¿sí? Todas son iguales. Pues es un equilibrio de sala. Así se logra el equilibrio de la sala, ¿sí? Sigamos. Bueno, esa es la sala de la filarmónica. Ven que los polígonos que tienen son muy irregulares. Esos son los últimos tratamientos que se le han puesto. Tiene el foso de la orquesta en el centro, las particularidades de esta sala. Sus vías de escape, por supuesto, por bandejas. Es una sala muy segura. Sigamos. Ahí está el foso de la orquesta. De arriba. Estos son los paneles, ven que están colgando con iluminación, para que pusimos después para enfatizar después determinado tipo de música. Bueno, y acá un poco lo que yo intento que ustedes hagan, ya sea que lo hagan en planta, que en corte o perspectiva, ¿sí? El estudio, ¿sí? De varios puntos por, fíjense cómo es importante, acá se corrigieron los problemas, ¿ven? Es importante que todos estén bien distribuidos, o sea, que haya como un abanico de distribución del sonido, la sala. Esta corregida es así. Es así. Entonces lo que se estudia, fíjense, es la fuente y un punto. Cómo va el cielo raso a la pared, a la línea de fondo y al otro lateral. Si se estudia todo para un punto, para saber si todos llegan con la misma distribución sonora. ¿Se acuerdan? Por eso en la filarmónica se iban sumando los rayos para ver que todos lleguen al mismo punto de manera equitativa. Sigamos. Bueno, ¿cómo se hizo o cómo se hace un estudio si yo, por ejemplo, les doy una sala como la que les estoy dando, que es una sala con su forma y con un cielo raso plano? ¿Cómo van a estudiar ustedes esa sala? Es decir, ¿por dónde empezamos? Sería el secreto. Bien, entonces, lo primero que ustedes van a hacer es, bueno, poner la fuente y poner todas las cabecitas de las personitas que están ahí. Entonces, ustedes quieren ver de punto por punto, todo, o sea, mínimamente les estoy pidiendo 5, habría que estudiar un montón, pero por lo menos 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para el primer plano, que es sobre el que está sobre la fuente sonora, la perpendicular, la misma distancia, punto de incidencia, se estudia dónde llega. El segundo punto de incidencia, ¿qué estamos descubriendo ahí? Que los sonidos están demasiado alejados con el cielo raso plano. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Se empieza a ver cómo a partir de donde está el punto de la fuente sonora empiezo a ver de jugar con paneles. Entonces, bueno, se juega con un punto. Entonces, ¿qué hago? Yo prolongo la inclinación esa, saco la perpendicular, tomo las distancias, hago incidir sobre ese panel un punto y veo a dónde da. Me da arriba. Entonces se dan cuenta que me da en el punto alto. Entonces quiere decir que eso no me está sirviendo. Entonces, bueno, empiezo a ver dónde me van dando en otros puntos. Es decir, tengo que ir probando, ¿sí? Desde donde está la emisión de la fuente, distintos tipos de trazas para poder ir viendo cómo se da la trayectoria.
Sigamos. Ahí está, en todos los puntos, hasta que yo logro al final, ¿ven? Voy sacando la fuente de todos los puntos para poder sacar la forma adecuada y que se distribuya, ya sea hasta el último que esté allá en el gallinero parado allá. O sea, todos los puntitos que están dentro de la sala. Va a depender, por supuesto, de la sala de cada uno de ustedes, no es la misma que tiene esta sala con una altura plana, ¿sí? Pero voy estudiando punto por punto para ver que todo lo que esté en la traza vaya teniendo una distribución sonora adecuada. Sigamos. Y por supuesto después siempre al final se hace la verificación de la corroboración de eco, es decir, que los sonidos reflejados y el sonido directo más 17 básicamente cierren el camino del sonido reflejado. ¿Bien? Por supuesto también hay otra forma de comprobar la ausencia de eco, pero tiene mucho que ver con mediciones de sonido y temperatura ambiente, que como no lo podemos hacer, eso nosotros lo dejamos. ¿Sí? Sigamos. Bien, entonces lo que tenemos que lograr nosotros con la sala de ustedes es que en todos los puntos, tengamos balcones o no, tengamos placas, pues se dice, lo pueden hacer en colores si quieren, qué tipo de panel está incidiendo sobre cada punto de la sala, como para ver a dónde está el sonido incidente. Los verdes están sobre los primeros puntos, los azulados de más, los morados, los marroncitos, o sea, por dónde va cubriendo la sala. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, Sí. ¿vio que nos dio para hacer un video? Sí. La fecha que va para cargarla y la fecha del año pasado. Sí, no, eso después lo tengo que actualizar, todavía no se ha puesto nada. Sí. Ya voy a pensar las Pascuas. Si me convidan un huevito de Pascua, yo puedo